Ok, bueno, empezamos con el tema de propiedades coligativas de las soluciones. Estas propiedades coligativas se llaman así porque son las que se ven afectadas por la integración del soluto y del solvente. Es decir, dado la solución de un soluto en el solvente, cambian las características de la solución, fundamentalmente de las del solvente líquido. El cambio de estas depende de las propiedades, en este caso del solvente y del soluto. De las propiedades coligativas que vamos a ver van a ser la disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición y disminución del punto de congelación. Hay otra por ahí que es la de ósmosis, que tiene que ver un poquito más con presión. Pero bueno, esa propiamente no es tanto una propiedad coligativa, sino más bien un mecanismo que en un momento dado puede ser de utilidad para remover algunos solutos dentro de la solución. Entonces, digamos que nos vamos a identificar ahorita, va a ser precisamente estas que tienen que ver con la cantidad de soluto que hay en la solución, pero que al encontrarse presentes modifican ciertas propiedades del solvente original, que es el que se encuentra en una mayor cantidad. Y las principales, pues, es presión de vapor, o sea, disminución en este caso de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición y disminución del punto de congelación, ¿no? Entonces, se llaman coligativas porque de manera, digamos, integral relacionadas con los enlaces de entre el soluto y el solvente, generan un cambio o una variación en las propiedades del solvente como tal. Eh, Empezando con la disminución de lo que es la presión de vapor, fundamentalmente es que cuanto más soluto se añade, menor es la presión de vapor que se observa en la solución. Y como ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior, esta variación de las propiedades tiene que ver con la interacción molecular del soluto con el solvente. En este caso, cuando es un solvente puro, como el lado izquierdo, no hay ninguna interacción entre las moléculas más allá de la que es normal, pero cuando se disuelve un soluto, en este caso, que no es volátil, es decir, que no lleva a cabo la transformación en vapor, como es el caso de los sólidos disueltos en un líquido. Por ejemplo, la sal o el azúcar no pasan de su solución a una fase de vapor, sino que simplemente se mantienen dentro de la solución. Al mantenerse dentro de la solución y debido a la atracción que tienen las moléculas de estos componentes en el solvente, evitan que haya una mayor liberación de moléculas desde la fase líquida hasta la fase gaseosa. Entonces, por la interacción molecular, en este caso, del soluto con el solvente, ¿no? Esto, pues, cuando se tiene esta relación, pues hace que en un momento dado haya una variación en la presión de vapor. Cuando no se tiene esta disolución, o sea, cuando está el solvente solo o en estado puro, vemos por aquí en esta línea roja
que esa es su presión normal de vapor del solvente, la que hemos manejado anteriormente. Pero cuando un soluto no volátil entra en solución con este solvente, entonces se ve que la presión de vapor disminuye. Y pues de acuerdo a lo que habíamos visto la sesión anterior, la presión de vapor no es otra cosa más de que la fuerza con que estas moléculas al pasar del estado líquido al gaseoso empujan, por decirlo así, en un recipiente cerrado, digamos, la tapadera o digamos, si como habíamos visto en la sesión anterior, si se tiene un medidor de presión, un manómetro, presionan y empujan precisamente hacia el manómetro, ¿no? Entonces, digamos que la razón fundamental por la cual existe esta variación en la presión de vapor es por la atracción que ejercen las partículas, las moléculas del solvente, del soluto, sobre el solvente, evitando que pueda liberarse o dispersarse o fugarse desde la fase líquida hacia la fase gaseosa, ¿no? Entonces, la presión disminuye porque hay menos moléculas que se están liberando de la fase líquida a la fase gaseosa. Al haber menos moléculas, hay una menor presión en la fase gaseosa que está encima de la fase líquida y eso hace que pues disminuya esa presión de vapor. Pero bueno, no nada más es decir, bueno, se tiene esa disminución, sino cómo podemos estimarla, cómo podemos calcular cuánto puede disminuirse, ¿no? Para cálculo de esta disminución, vamos a continuar usando la ley de Raoult, que fue la que manejábamos anteriormente para identificar presiones de vapor. Y pues bueno, ya habíamos visto que esa presión de vapor en una solución era proporcional a la cantidad de soluto que se encontraba en solución, ¿no? Y a la presión de vapor, en este caso del solvente puro, como la trabajamos en los ejercicios anteriores, ¿no? Así tal cual. Entonces, vamos a aplicarla para identificar cómo cambia la presión de vapor en una solución cuando tenemos ahora un soluto no volátil, en este caso un soluto que era sólido, ¿no? ¿Qué datos son los que se requieren? Bueno, la fracción molar del soluto en la solución, o sea, los moles de soluto entre los moles totales, ¿no? De soluto y solvente, ¿no? Que es lo que hacen la solución. Se necesita también la presión de vapor del disolvente puro, que sería la constante de proporcionalidad que tenemos acá, para finalmente encontrar la presión de vapor del disolvente en la solución. Nada más que ahora, con esta corrección, vamos a ver la diferencia, ¿no? En cuanto a las presiones. Vamos a ver un ejercicio con sacarosa, con azúcar, disolviendo 100 gramos, en este caso de sacarosa, en 1 litro de agua a una temperatura considerada como ambiente de 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto afecta o qué tanto disminuye la presión de vapor en la solución al adicionarle estos 100 gramos de azúcar, ¿no? A 1 litro de agua? Entonces, los datos de entrada, pues el punto de ebullición del agua ya sabemos que es de 100 grados centígrados y la presión es la de una atmósfera, que es de 760. Entonces, por aquí vale la pena comentar lo siguiente. En un momento dado, si la presión de vapor disminuye, entonces eso quiere decir que se necesita una mayor cantidad de energía para liberar las moléculas que se encuentran ahora atraídas por el soluto en la solución.
Y a eso es a lo que vamos finalmente a llegar. O sea, esto trae como consecuencia variaciones en la temperatura de ebullición y como vamos a ver también más adelante, en la temperatura de solidificación, de condensación. Entonces, como la parte básica para todo esto es la fórmula de la ley de Raoult, tenemos que encontrar de entrada la fracción molar en el líquido, ¿no? Y esa fracción molar la obtenemos dividiendo el número de moles, en este caso, del solvente, que va a ser el que nos va a dar la referencia de si aumenta o si disminuye su punto de ebullición respecto al número de moles totales. En el caso del agua, tenemos un volumen de 1000 mililitros y pues sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro o 1 gramo por centímetro cúbico. Y su peso molecular es de 18 gramos por mol, los 16 del oxígeno y el 1 y 1 del hidrógeno, ¿no? 18 gramos por mol. La presión de saturación es la presión atmosférica, que es 760 milímetros de mercurio, ¿no? A partir de allí hacia arriba es la ebullición. Para la sacarosa o para el azúcar tenemos 100 gramos que van a ser lo que se les va a adicionar, 100 gramos de sacarosa. El peso molecular de la sacarosa es 342 gramos por mol, dado que es un compuesto bastante mayor que la molécula del agua, y por lo mismo con una gran cantidad de carbonos, oxígenos, por ejemplo, ¿no? en su estructura. Entonces, la fracción molar la calculamos con la masa dividida entre el peso molecular. Para el caso del agua, la masa puede obtenerse a partir de la densidad del agua por su volumen, dividido entre el peso molecular. Las moles de agua en este caso pues van a ser la cantidad de agua que teníamos, que era de 100 mililitros, como la necesitamos en unidades de masa, dividimos o más bien multiplicamos el volumen por la densidad, de acuerdo a esta fórmula, y como la densidad es 1, como tal, entonces, o sea, gramos por mililitro, entonces al multiplicar 1 gramo por mililitro por 1000, nos va a dar 1000 gramos, ¿no? Eliminándose los mililitros. Por lo tanto, las moles de agua va a ser dividir la masa del agua entre su peso molecular. Y los 1000 gramos, en este caso, de agua, nos dan 55.555 mol. Moles de agua hay en un litro, ¿no? En 1000 mililitros. Por su parte, la sacarosa va a hacer dividir los 100 gramos que se usaron, que es la masa, perdón, entre el peso molecular, que el peso molecular de la sacarosa lo tenemos acá, 342. Entonces se divide los 100 gramos que tenemos de sacarosa entre los 342.3 gramos mol. Y esto viene a ser el número de moles que hay en 100 gramos de sacarosa, ¿no? En este caso, 0.2921. Ya teniendo el número de moles del agua y el número de moles de sacarosa, ya podríamos calcular la cantidad, el número de moles totales. Y lo que andamos buscando aquí es la fracción molar del componente que queremos evaluar su volatilidad. En este caso, su presión de vapor en la fase gaseosa. No es conveniente que tomemos a la sacarosa pues como punto o como elemento de referencia para calcular su presión de vapor, porque la sacarosa en condiciones normales es un sólido y no pasa de sólido a gas, ¿no?
primero pasa por un proceso por ahí de descomposición antes de que en un momento dado pueda pasar a otra fase. Por lo tanto, la fracción mol que vamos a calcular va a ser la fracción mol del agua. Entonces, la fracción mol del agua va a ser igual al número de moles de agua entre el número de moles totales, que sería la suma del número de moles de agua más el número de moles de sacarosa, ¿no? Como lo habíamos calculado aquí. Aquí tenemos ya entonces que la fracción molar va a ser el número de moles de agua, 55.555, entre el número de moles totales, 55.555 más 0.2921, que sería el número de moles obtenido aquí de la sacarosa. Haciendo los cálculos, reemplazando muy rápidamente, encontramos que la fracción molar de agua en este caso en la solución va a ser esta, 0.9947. O sea, aun cuando fueron 100 gramos de sacarosa, el número de moles no representa una cantidad mucho mayor. Ya con esta fracción molar del agua, entonces ahora sí podemos calcular, en este caso, la presión de vapor del agua en las condiciones que se encuentra. Y la presión de vapor de agua es multiplicar la fracción molar que encontramos acá arriba, 0.9947, por la presión parcial, el dato de presión parcial de ebullición, ¿no? Que, bueno, como nos lo comentó acá, la presión de saturación de 760 milímetros de mercurio. Multiplicando 760 por 0.9947 encontramos la presión parcial de la solución, que ahora bajó a 755.972, cuando originalmente estaba a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la presión de vapor disminuyó de la solución, que era lo que andábamos buscando desde un inicio, ¿no? ¿Qué tanto disminuye la presión de vapor? Y en este caso, una vez que encontramos la disminución, a partir de la ley de Raoult, pues bueno, vamos a encontrar también de que al disminuir la presión de vapor, tiene que aumentar el punto de ebullición a una temperatura mayor a la que originalmente tenía. Originalmente se dice acá que la presión era de 760 milímetros de mercurio. El agua estaba a 100 grados y la presión de saturación de 760 milímetros de mercurio. Los 100 grados era el punto de ebullición del agua, ¿no? Entonces ahora encontramos pues que la presión de vapor del agua en el gas es provocada por la interacción. Esta disminución en la presión es relacionada con la interacción que ahora tiene las moléculas de azúcar sobre las moléculas de agua, ¿no? Entonces se da el fenómeno de que esa interacción evita que el punto normal de ebullición se siga manteniendo, sino que por el contrario lo disminuye, ¿no? Disminuye la presión de vapor. Al tener una presión de vapor menor, entonces la cantidad de energía que necesitamos para pasarla al punto de ebullición va a ser mayor. Y por lo tanto, tendremos que la disolución líquido-sólido ebulle a una temperatura mayor a 100 grados centígrados, ¿no? Que era lo que originalmente teníamos considerado como su punto normal de ebullición de 100, básicamente, ¿no? Entonces ahora disminuyó de 760
a 755.972. Prácticamente alrededor de 4 grados centígrados disminuye la temperatura en un momento dado de ebullición, fundamentalmente basado en la disminución de la presión de vapor, ¿no? Ok, como tendencia general, la presión de vapor disminuye con el aumento de la temperatura de ebullición y al revés. O sea, si en este caso disminuyó la presión de vapor, entonces aumenta la temperatura de ebullición. Y entonces el líquido necesita más energía para poder pasar del estado sólido al estado líquido, o sea, a la solución. Pero entonces ya modificó el soluto a las propiedades del solvente en estado puro, simple y sencillamente por interactuar, por disolverse en él, ¿no? 100 gramos de sacarosa en 1000 mililitros de agua. Ok, no sé si hay algún comentario o duda respecto de esto. Realmente es continuar aplicando la ley de Raoult, que ya vimos anteriormente, recordando que lo que necesitamos es la fracción molar del componente que nos interese, en este caso el agua, la presión parcial, y con estos componentes ahora encontramos la presión parcial sobre la fase líquida, ¿no? Al encontrarla de esa presión parcial, vemos que es menor a la que originalmente tenía la solución. Por lo tanto, el punto de ebullición va a ser mayor, ¿no? Allá nos va a llevar a otra dinámica. Ahora, ¿cómo verificamos este aumento o disminución en los puntos de ebullición o de congelación? Porque también tiene afectación en ello, ¿no? Entonces, ahora, como vemos acá, pues es la segunda propiedad coligativa que está relacionada con la anterior, elevación del punto de ebullición, aumento del punto de ebullición. Ok, la elevación del punto de ebullición, seguimos reiterando, el mecanismo de interacción de los sólidos disueltos en el líquido, que es precisamente fase acuosa, fase líquida, ¿no? Esta elevación es por el concepto de solvatación del soluto en el solvente. La solvatación no es otra cosa más que la disgregación de partículas, por ejemplo, de sal, de cloruro de sodio o de azúcar eventualmente, en una corriente de agua. Simplemente lo que hace de manera natural el agua es que diluye componentes que se encuentran en la tierra, por ejemplo. Y si se encuentra con una cantidad elevada, por diversas razones, ¿verdad? De sodio, en este caso cloruro de sodio, pues bueno, las moléculas de agua se ajustan o se acomodan un poco a la polaridad que tiene el propio cloruro de sodio. Pero este efecto se llama solvatación. O sea, la solvatación no es otra cosa más de que en un momento dado ingresar algunas sales a una fase líquida, fundamentalmente agua, y evaluar cuánto cuesta en un momento dado separar los elementos en sus componentes un poco más sencillos, ¿no? Pues bueno, esto es una consecuencia de lo que acabamos de ver en el detalle anterior, en el cual el punto de congelación de la solución y del disolvente en un momento dado llegan a cambiar. Cambia el punto de congelación y cambia el punto de ebullición, ¿no? El de ebullición es el que ahorita se presentó hace unos minutos en este caso al hacer la dilución de el azúcar, por ejemplo, dentro del agua. En este caso,
en sales que son iónicas, fundamentalmente, como esta, la sal, el cloruro de sodio, forman, digamos que se desintegran o se descomprimen el cloro y el sodio y se diluyen en la matriz de moléculas de agua como sodio con un catión positivo, ¿no? Esta carga positiva hace o atrae las cargas negativas de la molécula, en este caso de las moléculas del agua, ¿no? Y regresamos otra vez al comentario inicial. Cuando el sólido se disuelve, jala las cargas de las moléculas de agua que tiene a su alrededor. Por lo tanto, si quisiéramos poner a cocer el, 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 un componente relacionado con algún alimento, veremos un cambio precisamente en la temperatura de ebullición. De manera empírica, ¿dónde se nota un poco más esto? De manera empírica se nota cuando consume o come uno caldo, caldo, cualquier tipo de caldo, ¿no? De pollo, de res, etcétera. Sobre todo cuando tiene muchos componentes. Por lo regular, y es una percepción así histórica, ¿no? Cuando el caldo está caliente, a veces dice uno que quema más que la sensación de calor en la boca, que incluso cuando en un momento determinado consume uno agua caliente o café. O sea, la cantidad de calor que tiene el caldo es un poco mayor. Incluso también hay un efecto por ahí en que suda uno más después, ¿no? De comerlo. Independientemente de que son varias razones, una de ellas es de que al tener componentes en disolución, su punto de ebullición se incrementa, o sea, la temperatura, la cantidad de energía que absorbe es mayor que el agua pura, ¿no? Que sería el componente principal. Entonces, esa es una manera empírica en la cual uno se da cuenta de que cuando hay una disolución, sí se incrementa el punto de ebullición, pero fundamentalmente lo nota uno en la cantidad de energía o en la cantidad de calor que absorbe en este caso, ¿no? Nuestro caldo. Y bueno, no me dejarán mentir que a veces cuando consume uno, como que tarda más en enfriarse, ¿no? A veces que cuando es únicamente, por ejemplo, café, el que tiene uno muy cerca, ¿no? Por probablemente la cantidad un poquito más alta de sales, precisamente de cloruro de sodio en el caldo, ya que, pues bueno, es un poquito salado, ¿no? Tiene que ser así. Bien, entonces este esquema de la solvatación es lo que nos lleva a incrementar el punto de ebullición. Aquí, en un momento dado también, por la misma razón, se incrementa el punto de ebullición, pero también disminuye el punto de congelación. ¿Por qué? Porque en un momento dado, igual este mecanismo de solvatación, es decir, de interacción o de coligación entre los iones o el componente disuelto y el agua, hace que en un momento dado también afecte al punto de congelación. Y esa es la siguiente propiedad coligativa, ¿no? Ahorita, quedándonos nada más con la del punto de ebullición, vamos ahora a ver, bueno, cómo podemos en un momento dado determinar esta elevación en el punto de ebullición. Y bueno, aquí tenemos también ya la representación en un diagrama de fases del incremento, ¿no? En el punto de ebullición. El modelo matemático para calcular el incremento
precisamente está en este que tenemos aquí, que básicamente es un modelo empírico, ¿no? Que en un momento dado se identificó y se ha trabajado con constantes empíricas, ¿no? Y prácticamente nos dice que el incremento en la temperatura de ebullición es aproximado a la molalidad de la solución. Aquí ya vamos a usar otra de las mecanismos o formas de calcular la concentración por una constante, en este caso la constante ebulloscópica se llama, y que bueno, básicamente es la que tiene que ver con ebullición. De igual forma que como lo hemos visto en las sesiones anteriores, en las tablas de Yunus vienen algunos valores, o si no, pues también puede conseguirlos en el manual del ingeniero químico de Perry, ¿no? Que también ya está ahí en el drive para revisión. Bien, entonces es relativamente sencilla, es un esquema de proporcionalidad, es algo aproximado también, pero pues nos da una idea, ¿no? Para poder calcular la variación en la temperatura de ebullición, en este caso del incremento, ¿no? Lo vamos a ver en un ejercicio en el cual, pues bueno, se prepara una solución acuosa, ahora de cloruro de sodio, disolviendo 10 gramos de cloruro de sodio igual en 1000 mililitros o en un litro de agua. Y se nos pide determinar la elevación del punto de ebullición de la solución, ¿no? En este caso, pues ya sabemos, el punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados y la constante ebulloscópica que tiene que ver con ebullición es de 9.2202 kilogramos Kelvin sobre mol, ¿no? Ahora, de acuerdo a la fórmula, pues tendremos entonces que encontrar la molalidad del soluto para que después ya podamos multiplicarla sencillamente por la constante ebulloscópica y encontremos la variación en el punto de ebullición. Bien, ¿cómo calculamos bueno, los datos de molalidad y de molaridad? En principio, pues volvemos a calcular o calculamos el número de moles. El número de moles, en este caso de cloruro de sodio. ¿Cuántas moles hay en 10 gramos de cloruro de sodio? Pues bueno, el número de moles es dividir los gramos o la masa entre el peso molecular. En este caso, el peso molecular del cloruro de sodio es 5844, tomado de la tabla periódica, ¿no? De los pesos atómicos de manera individual. Entonces, esta división nos dice que el número de moles de cloruro de sodio va a ser 0.1711 moles, ¿no? Eso es lo que hay en moles en los 10 gramos de cloruro de sodio. Y por lo tanto, ya teniendo las moles, ahora sí podemos calcular la molalidad. La molalidad, recordemos, era el número de moles de lo que estuviéramos buscando dividido entre la masa del disolvente, la masa total. En este caso, la masa del disolvente serían los 100 mililitros, que viene a ser 1 kilogramo en términos de su densidad, ¿no? Que es un gramo por centímetro cúbico, ¿no? O 1 gramo por mililitro. Entonces, si tenemos 1 gramo por mililitro, lo multiplicamos por 1000 y pues bueno, ya encontramos que la masa del disolvente es de 1 kilogramo. Entonces, dividiendo el número de moles que encontramos entre la cantidad de masa, en este caso 1 kilogramo, pues vamos a tener que la molalidad va a ser de 0.1711 moles por kilogramo. Y sería el dato que nos hacía falta fundamentalmente para aplicarlo en la fórmula o en el modelo matemático que ya tenemos, en donde la constante ebulloscópica pues ya la tenemos acá arriba, 9.2202 kilogramos por Kelvin sobre mol, y lo multiplicamos por la molalidad, en este caso del soluto, ¿no?
y el soluto pues es el cloruro de sodio. El solvente es el agua. Entonces nos quedaría 0.1711 por 9.2202. Esto al multiplicarlo, kilogramos en el numerador y kilogramos en el denominador se eliminan. Los moles aquí en el numerador y los moles en el denominador se eliminan también. Entonces se van los kilogramos, se van los moles y solamente nos queda los Kelvin, ¿no? Las unidades de temperatura. En este caso, el incremento nos da 1.577. O sea, esto quiere decir que si el punto de ebullición original era de 100 grados, ahora con este 1.77 va a subir de 100 a 101.58 grados centígrados, ¿no? Porque, como sabemos por ahí, la relación 1 a 1 entre Kelvin y grados centígrados se cumple tal cual. O sea, un grado Kelvin en términos de grados es equivalente a un grado centígrado. Donde hay variaciones, bueno, ya en los grados Fahrenheit y otros, ¿no? Pero en lo que son Kelvin y centígrados, la variación, digamos, es la misma en términos de que sean Kelvin o que sean grados centígrados. Entonces, el nuevo punto de ebullición, ahora de la solución de 1000 mililitros, adicionándoles 10 gramos de sal, de cloruro de sodio, ahora se vuelve 101.58. Entonces, con esto, ahora también podemos estimar el incremento en el punto de ebullición de una solución en la cual tenemos un componente, el soluto, no volátil, ¿no? Entonces, igual, este modelo aparentemente empírico nos relaciona de manera lineal la cantidad, en este caso, de moles, la molalidad del soluto, por pues una constante, ¿no? Para darnos el incremento en la temperatura de ebullición. Entonces, este sería el segundo, propiedad coligativa. Y la tercera propiedad coligativa va a ser ahora la disminución de la temperatura de congelación, que como ya lo habíamos visto hace ratos, la temperatura de ebullición aumenta con respecto a la del solvente y el punto de congelación disminuye con respecto al del solvente. Esto ya lo habíamos comentado en algunas otras sesiones, si mal no recuerdo, en donde decíamos que para poder fabricar o hacer la nieve que se vende en un bote y que salen a repartir los neveros, dentro de ese bote lo que hay es hielo picado, por decirlo así, pero con sal. O sea, le ponen sal al hielo, ¿no? Y lo que se consigue con esto es de que el punto de congelación, o sea, disminuye. Es decir, ya no se congela a 0 grados, sino que se congela a menos de 0 grados. ¿Y para qué nos sirve todo este asunto? Pues bueno, porque al estar a una temperatura más abajo de 0 grados, el hielo que cubre el enchaquetado de los botes de nieve, permite que la nieve no pase de sólido a líquido, ¿no? Porque pues al interior todavía se sigue manteniendo un poco el tema eh, de que es un hielo, o sea, un conjunto de cristales solidificados de agua dentro de la nieve. Pero como la parte de afuera, la parte del exterior del tanque tiene hielo con sal, entonces el punto de solidificación disminuyó. Quizás un poco, pero bueno, eso que disminuye permite que el hielo al interior, o sea, la nieve al interior,
conserve en un momento dado un poco más de tiempo la temperatura de 0 grados, que es la de congelación. Bien, entonces para calcular o para obtener la diferencia de temperatura para el punto de congelación, se utiliza esta fórmula, ¿no? Aquí hay un errorcillo, lo voy a corregir ahorita porque, bueno, hice un copiado, pero en la fórmula anterior manejábamos los subíndices de B, porque era de ebullición. En este caso, los subíndices ahora son de F. Nada más que aquí ya no lo corregía, TV y KB. Entonces ahorita lo corrijo y lo vuelvo a subir. Entonces, el del lado izquierdo es el cambio en la temperatura de congelación, y el lado derecho sigue siendo otra la molalidad de la solución multiplicada por la constante crioscópica, ¿no? Que ahora tiene que ver con el punto de congelación, por eso lo de crioscópico. Siguiendo el mismo ejemplo del anterior, del cloruro de sodio, igual 10 gramos de cloruro de sodio en 1000 mililitros, o sea, en 1 litro, buscando para fundir hielo, determinar la disminución del punto de congelación. Ya sabemos pues que el punto de fusión del agua es de 0 grados, ahora de fusión, y la constante crioscópica, bueno, es esta que tenemos acá, ¿no? 33.4803 kilogramos por Kelvin por mol. El mismo procedimiento, calculamos el número de moles, que es los 10 gramos dividido por su peso molecular, 0.1711 moles. Luego la molalidad, que es lo que calculamos aquí, el número de moles, dividido entre los kilogramos de disolvente. Y el disolvente, pues son 1000 mililitros, que como ya hemos visto anteriormente, su densidad es de 1 gramo por mililitro, ¿no? Entonces, 1000 mililitros de agua equivalen a 1000 gramos de agua, es decir, a 1 kilogramo, ¿no? 1 kilogramo de agua, que es la masa del disolvente. Entonces, haciendo la división, pues bueno, nos da este resultado, 0.1711 moles por kilogramo. Entonces, ya teniendo la molalidad, reemplazamos en nuestra fórmula y utilizamos la constante crioscópica de 33.4803 kilogramo por Kelvin por mol, y lo multiplicamos por la molaridad que encontramos aquí del soluto, que fue 0.1711, ¿no? Mol por kilogramo. Esto nos da 5.728 Kelvin, o sea, sin números redondos, 5.73, que sería también equivalente a grados centígrados, o sea, el rango de tamaño de 1 Kelvin a 1 grado centígrado es el mismo. Lo que varía, pues, es que en los Kelvin se le aumentan 273.15, pero de ahí el rango de 1 Kelvin contra 1 centígrado es lo mismo. Por lo tanto, entonces, el incremento, la disminución del punto de congelación ahora será de 5.73 grados centígrados, pero abajo del punto de fusión que teníamos previsto, que en este caso era de 0 grados, ¿no? Entonces, el nuevo punto de fusión se baja a menos 5.73 grados centígrados, o dicho en otras palabras, 5.73 grados centígrados bajo cero, ¿no? Esto, pues bueno, lo que al final de cuentas también nos da es la identificación de qué es lo que sucede cuando en el caso común adicionamos sal al agua en determinada cantidad y vemos que en un momento dado disminuye pues su temperatura de fusión, pero eso hace que también al estar más fría el agua con hielo o el hielo con sal en el enchaquetado de la nieve, dure o conserve más tiempo la nieve como tal, o sea, porque se mantiene abajo de los 0 grados, ¿no? Se mantiene en este caso a menos 5.73.
Y bueno, esta es otra de las tantas aplicaciones empíricas de un concepto pues, que proviene finalmente de una interacción molecular, ¿no? Bien, con esto entonces, con este ejercicio estaríamos concluyendo el temario de la unidad 2. En esta semana termino ya de poner las actividades para la unidad y también de actualizarles ya el tema de su calificación de la anterior, ¿no? Por ahí nada más vamos a revisar un poco qué pasó con algunos muchachos que veo que no entregaron varias tareas, entonces nada más para lo aclararemos, ¿no? En la siguiente para ver qué sucedió, para que no les vaya a afectar por ahí con la calificación. No sé, a lo mejor algunos ya no están viniendo, ¿no? Y los tengo por ahí todavía registrados. Ok, de esto que vimos el día de hoy, de las propiedades coligativas, ¿alguna duda o pregunta? No, profe, ningún. Profe, todo bien. No, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a ver lo de la lista.